Si tuviera que empezar un SMMA desde cero, esto es lo que haría. Mi nombre es Adrián Latorre, llevo 2 años y medio dentro del mundo del SMMA, dentro del mundo del marketing y la publicidad digital, y en este vídeo te voy a explicar y te voy a enseñar los 8 pasos que actualmente yo seguiría para poder conseguir ese primer cliente cuanto antes y empezar a crecer tu agencia, que al fin y al cabo ese es el objetivo. Entonces, como he comentado, llevo estos 2 años y medio dentro del mundo del SMMA y actualmente tengo la misma agencia con la que comencé. Esa agencia se llama Docs Media, es una agencia de publicidad digital. Literalmente estamos especializados en conseguir pacientes para clínicas dentales a través de anuncios en Facebook y en Instagram. Lo primero que quiero explicaros es esta fórmula que he creado, y para ello quiero que entendáis que el objetivo de este vídeo es enseñaros el camino más corto, el camino más eficiente para llegar a lo que al fin y al cabo nos interesa, que es conseguir más clientes y conseguir generar dinero. Entonces, esta fórmula realmente es bastante efectiva porque te acorta mucho tiempo de tener que aprender, por ejemplo, múltiples servicios o múltiples nichos o múltiples canales de outreach. Y es la fórmula 1-1-1. Es tan solo proporcionar un único servicio para un único nicho y tan solo realizar un tipo de outreach para conseguir tus clientes. Es la metodología más sencilla que hay, pero también es la más efectiva, sobre todo si partes completamente de cero, como fue mi caso. Entonces, el paso 1, el primer paso de todos, es saber qué servicio voy a ofrecer en mi agencia. Esto es una recomendación personal, pero hay muchas personas que directamente cogen y se crean una agencia, por así decirlo, genérica, tienen un abanico de múltiples servicios y realmente no están especializados en ninguno. Aparte de que si realmente le dedicaran el tiempo que tienen que dedicarle a cada servicio para aprenderlo, literalmente tardarían años en poder estar seguros de que están proporcionando resultados de valor. Entonces, mi recomendación personal para cortar tiempo, que es lo que estamos buscando ahora mismo, que queremos conseguir resultados cuanto antes, lo que yo haría si volviera a empezar es especializarme en un único servicio. Es decir, intentar hacer una agencia boutique en la cual solo proporciono un único servicio para un único tipo de audiencia, etcétera, etcétera. Quiero dejar claro que este es mi punto de vista, que lo que yo estoy diciendo no es la verdad absoluta, cada uno tiene su forma de ver las cosas y habrá gente que le funcione mucho mejor hacer una agencia genérica. En mi caso personal, a mí me ha funcionado hacer una agencia muy especializada, y esa es la razón por la cual recomiendo de primeras hacer este tipo de agencia súper especializada, súper enfocada, para poder acortar el máximo tiempo posible en ese tramo para conseguir tu primer cliente. Una vez que ya sabes qué servicio vas a ofrecer en tu agencia, ahora tienes que aprender el servicio como tal. No es lo mismo saber cuál quieres hacer que ponerte a aprender ese servicio. Yo creo que una de las maneras más eficientes de aprender, por ejemplo, imagínate que quieres aprender cómo crear anuncios, gestionar anuncios, optimizar anuncios y campañas en Facebook Ads. Pues yo creo que una de las maneras más inteligentes de aprender es consumiendo, por ejemplo, contenido de gente que sea experta en ese material. En este caso, personalmente, a mí me ayudó muchísimo Felipe Vergara, que es de habla hispana, y también Ben Heath, que es de habla inglesa. Pero básicamente estos dos youtubers, estos dos influencers, están completamente especializados en Facebook Ads. Literalmente en ese servicio. O sea, no te explican cómo crear una agencia ni nada por el estilo, es exactamente lo que tú quieres aprender, y es cómo crear anuncios en Facebook y en Instagram en caso de que quieras este servicio. En caso de que, por ejemplo, quieras hacer SEO, email marketing, lo que sea, la metodología es la misma. Es encontrar gente, por ejemplo, en YouTube que te enseñe cómo realizar ese servicio correctamente. Y pongo a aprender en el paso 2, ya que me parece primordial antes de poder proporcionar tu servicio, ya que si no sabes lo que estás haciendo, primero, no vas a saber conseguir resultados, y segundo, probablemente tengas bastante inseguridad, ya que no sabes realmente qué es lo que estás haciendo. Entonces, en vez de esperar a tener ese primer cliente y aprender todo una vez que lo has cerrado, vale mucho más la pena que conozcas tu servicio antes de cerrar ese cliente, y luego ya lógicamente la teoría pasará a ser práctica. No vale la pena subcontratar a alguien para que realice el servicio si ni siquiera sabes cómo funciona tu servicio. Yo creo que uno de los problemas que tiene la gente hoy en día es que intenta adelantarse a los hechos, intenta ser muy impaciente, y la impaciencia es lo que genera que al fin y al cabo no se consigan resultados y la gente termine abandonando. Por eso digo que uno de los errores que comete mucha gente es subcontratar sin entender el servicio que están proporcionando. Luego, una vez que ya vayas creciendo, puedes plantearte subcontratar a una persona y que se dedique específicamente a realizar el servicio que le estás proporcionando a tu cliente. Empresas muy famosas son Fiverr y Upwork para poder contratar a este tipo de personas, pero de verdad, como digo, es un error muy grande que cometen muchos emprendedores. Al fin y al cabo, si tú te pones a hacer cálculos, el precio de tu servicio tiene que ser bastante alto para que puedas subcontratar a alguien. Y cuando comienzas con tu agencia, uno de los problemas que vas a tener es que no vas a conseguir que el precio de tu servicio sea muy alto. Más que nada porque no tienes seguridad en ti mismo, no tienes experiencia, etcétera, etcétera. Por lo cual te va a ser totalmente imposible subcontratar a alguien. Entonces no vale la pena ni siquiera planteártelo de primeras. Luego, el tercer paso que seguiría sin duda es especializarme en un nicho o decidir ser flexible. Antes siempre era muy fan de solo estar especializado en un único nicho. Últimamente estoy viendo también la posibilidad de que vale la pena, a lo mejor, dependiendo del tipo de servicio que estés proporcionando, hacer, como por así decirlo, un servicio mucho más abierto. La realidad es que, por ejemplo, aunque no es una SMMA como tal, pero
una agencia de IA que trabajas con B2C y B2B, no vale la pena estar especializado en un nicho en específico, sino que vale la pena proporcionar un servicio, por así decirlo, muy abierto. Luego ya dentro de esa apertura puedes centrarte en un tipo de negocio en específico, pero sin descartar la idea de poder trabajar con múltiples tipos de negocios. En el caso de, por ejemplo, Facebook Ads o algún otro servicio de este estilo, a lo mejor sí que vale la pena, en este caso, estar especializado en un único nicho, y de hecho es lo que yo haría si volviera a empezar. Más que nada porque, por ejemplo, yo ya estoy bastante familiarizado en estos 2 años y medio que llevo trabajando con el mundo de las clínicas dentales. Es decir, que si tuviera que empezar y, por ejemplo, no pudiera elegir clínicas dentales, elegiría, por ejemplo, clínicas estéticas. Al fin y al cabo son negocios locales que tienen la misma metodología para captar clientes potenciales y para generar resultados. Luego también nichos interesantes, por ejemplo, es el mundo de las inmobiliarias, pero lo veo un poco más complicado. Luego también hay nichos como el e-commerce, que todo el mundo lo sabemos, sin duda pienso que es lo más complicado de todo dentro de una SMMA, y en vez de centrarte en solo conseguir clientes potenciales, centrarte en generar ventas directamente. Entonces, como digo, lo más probable es que me especializara en un nicho, aunque tendría que ver, por ejemplo, el servicio que estoy proporcionando. Y el paso 4 sería familiarizarme con el nicho que he elegido, ya que al fin y al cabo no es tan sencillo como decir, hoy pues mira, voy a trabajar con clínicas capilares. No, tendrás que aprender cómo funcionan las clínicas capilares, cuál es la metodología para convertir un cliente potencial en un nuevo paciente, cuáles son los costos de los tratamientos, cuáles son los procedimientos de los tratamientos, cuáles son las objeciones que plantean los clientes de las clínicas capilares por los cuales no comienzan un tratamiento capilar. Eso en caso de que estés creando anuncios, ya que al fin y al cabo tienes que entender a la audiencia que quieres atraer. Pero en definitiva, independientemente del servicio que estés proporcionando, familiarizarte con el nicho que has elegido es una jugada maestra. Puedes aprender muchas cosas, por ejemplo, en blogs que veas en Google, puedes indagar en YouTube, pero mi recomendación es que en YouTube busques gente que esté realizando el mismo servicio al mismo tipo de nicho. Si encuentras youtubers que están haciendo exactamente eso, has encontrado una joya, más que nada porque al fin y al cabo te van a enseñar muchas cosas, muchos secretos que ellos han aprendido con su propia experiencia. Luego también, por ejemplo, puedes aprender de ese nicho haciéndole preguntas muy específicas a ChatGPT. ChatGPT puede ser perfectamente tu mejor aliado en todo el mundo del SMMA. Antes no era muy partidario utilizarlo, ahora literalmente es mi mano derecha, sin ningún tipo de duda. Y una vez que ya sabes el servicio que vas a proporcionar y el nicho en el cual te vas a especializar, entonces es cuando ya creas, por así decirlo, tu agencia como tal. En este caso, pues lo que yo recomiendo es crear un nombre, crear un logo y crear una landing page para tu agencia. Digo landing page ya que no es necesario tener una página web súper elaborada con muchísimos apartados, de verdad que no vale la pena. O sea, es mucho tiempo que vas a perder y tampoco es necesario que la landing sea súper profesional con un montón de animaciones ni nada por el estilo. Para escoger el nombre puedes preguntárselo perfectamente a ChatGPT. Para crear el logo puedes utilizar herramientas gratuitas como Luca, y para crear la landing pues puedes utilizar, por ejemplo, Hostinger, que es mucho más barato, puedes utilizar WordPress, puedes utilizar Webflow, dependiendo de el presupuesto que tengas y de los conocimientos que tengas del mundo de la programación con y sin código, pues te recomiendo un lugar u otro. En este caso yo utilizo Webflow, pero Hostinger es mucho más barato y por eso lo estoy poniendo en este vídeo. ¿Qué debes incluir en esta landing page? Pues en definitiva, un texto informando del servicio que estás proporcionando, un vídeo explicando este servicio y debajo un calendario, por ejemplo el de Calendly, para que te agenden una reunión. De verdad que no hace falta complicarse mucho más la vida, he perdido infinidad de meses mejorando, optimizando la página web, y al fin y al cabo es que la realidad es que no mucha gente la va a ver y lo único que te vale la pena es tener una landing súper sencilla, súper enfocada en la acción principal y obligatoria, que es que te agenden una reunión, que contacten contigo, y además que luego esa landing page la puedes poner, por ejemplo, en tu perfil de LinkedIn, la puedes poner, por ejemplo, en un correo frío que estés mandando. O sea, esa metodología tan sencilla en una landing, que es texto, vídeo, calendario. Luego el paso 6 sería crear el guión de ventas y el proceso de incorporación que vas a utilizar. Esto es muy importante. Primero el guión de ventas, ya que necesitas saber cómo vas a cerrar a ese cliente, debes de estudiar todo eso. Además de que si partes de cero no vas a tener, por así decirlo, experiencia en el mundo de las ventas. Entonces tener un guión elaborado, un montón de diapositivas que puedas seguir, pues te va a ayudar muchísimo. Por ejemplo, puedes utilizar Canva para crear estas diapositivas, para crear este guión de ventas, para tener ahí bien el precio, para que lo puedan ver los clientes potenciales cuando estés en la reunión. Y luego para crear el proceso de incorporación, que es una vez que cierres el cliente, cómo lo vas a incorporar para comenzar y proporcionarle resultados cuanto antes. Pues puedes utilizar, por ejemplo, un programa como Notion, donde te recomiendo, por ejemplo, hacer una página y poner una checklist de todos los pasos que tienes que seguir para incorporar un cliente correctamente. Entonces, una vez que ya tengas creado este guión y una vez que tengas el proceso de incorporación, entonces ya puedes ponerte manos a la obra a enseñarle al mundo el servicio que vas a proporcionar. En este caso, el paso 7 es elegir, aprender y aplicar un único método de outreach. Como he dicho al principio, el objetivo de este vídeo es optimizar mucho el tiempo de conseguir tu primer cliente. No es necesario
necesario que te ciñas solo en un método de Outreach, pero al principio, cuando estás empezando, lo más inteligente es centrarte en aprender y dominar un único método, y una vez que ya veas que estés consiguiendo resultados con ese método de Outreach, o incluso una vez que te des cuenta de que ese método de Outreach no funciona con tu nicho, entonces plantearte pivotar a otro tipo de Outreach. En este caso, los tipos de Outreach más famosos pues son las llamadas frías, los correos fríos y lo que vendría a ser, por ejemplo, inbound a través de las redes sociales o incluso mandar mensajes en frío a través de Instagram o a través de LinkedIn, etcétera, etcétera. A mí en estos 2 años y medio la verdad es que para el nicho de las clínicas dentales me ha funcionado muy bien los correos fríos. Sí que es verdad que últimamente la gente con los correos fríos se ha vuelto un poco más exquisita, entonces hay que mejorarlos mucho más, y he notado muchísimo la diferencia de poner una landing page dentro del correo y no ponerla. Al fin y al cabo, en esta landing page literalmente hay un vídeo donde explico cómo he conseguido generarles X cantidad de dinero a mis clientes a través del servicio. Entonces, ¿qué pasa? Que la persona que está viendo el correo no tiene que confiar solo en las palabras textuales del correo, sino que puede meterse dentro del vídeo y entonces ver si le vale la pena agendar una reunión conmigo o si le genero la suficiente confianza como para poder dedicar tiempo de su vida en escucharme. Las llamadas frías es otro sistema de Outreach muy potente. En mi caso no lo tengo absolutamente nada dominado, de hecho lo he practicado muy poco. Creé un vídeo en YouTube que se hizo bastante viral, pero quitando ese vídeo lo he hecho de verdad muy pocas veces, entonces no puedo dar consejos muy reales de las llamadas frías. Sí que es verdad que gracias a que tengo una comunidad en Discord de SMMA y hacemos masterminds todos los meses, pues he podido hablar con muchos emprendedores que tienen agencias y que utilizan las llamadas frías para conseguir clientes y les funciona muy bien. Entonces no estoy diciendo que este método no funcione, simplemente digo que yo no lo he utilizado lo suficiente. También te recomiendo mucho tener un buen perfil en LinkedIn. Al fin y al cabo lo puedes optimizar para que sea como un embudo y puedes crear tu propia marca personal mientras contactas con clientes potenciales a través de mensajes fríos. Entonces, una vez que ya tienes ese método de Outreach totalmente dominado y le das caña, lo pones en práctica y aprendes a gestionar ese fracaso de todas esas veces que te van a decir que no, habrá un día en el que, después de haber hecho infinidad de llamadas con personas que no vas a volver a ver en tu vida, conseguirás cerrar tu primer cliente. En mi agencia yo cerré mi primer cliente 9 meses después de haberla comenzado, si no me equivoco son 9. O sea, comencé mi agencia en octubre de 2022 y cerré mi primer cliente en julio de 2023. Y esto que estáis viendo aquí es una captura de pantalla de Stripe cuando recibí ese primer pago de mi cliente. La verdad es que ese momento es increíble, la sensación que sientes de que por fin has conseguido de una manera tangible demostrarte que eres capaz de generar dinero a través del mundo digital. Es una absoluta locura. En mi caso, esta sensación fue increíble. Luego ya con el tiempo, pues esa sensación desaparece porque ya te acostumbras, pero sin duda es una sensación que recomendaría a todo el mundo tener por primera vez. Y luego el paso extra que yo haría si empezara de cero y que te recomiendo a ti es unirte a la comunidad que he creado llamada Local Agency Club. Tienes el enlace en la descripción. Es un canal de Discord totalmente gratuito. El objetivo al fin y al cabo pues es ayudarnos entre todos a seguir creciendo nuestras SMMAs. La verdad es que creo que es una comunidad bastante bien cuidada y además, como digo, hacemos masterminds mensuales totalmente gratuitas para poder conoceros a todos y para que me podáis preguntar a mí y a cualquier persona dentro de la comunidad, que os aseguro que hay gente que está en una posición mejor que yo, pues todas esas dudas que tengáis. Y nada, chicos, estos son todos los pasos que yo seguiría si volviera a empezar mi SMMA desde cero. Como digo, la simpleza es la clave, tan solo realizar un único servicio para un único nicho y con un único método de Outreach. La fórmula 1-1-1 de verdad que funciona muy bien y recomiendo a cualquier persona que quiera empezar en este mundo realizarla. Importante tener muchísima paciencia, prácticamente todo está en la mente. Hay días que son buenos, pero hay días que son muy malos, y como he dicho antes, los que consiguen persistir, los que consiguen ser pacientes y constantes, son los que terminan consiguiendo resultados. Muchas gracias por ver este vídeo. Como digo, tienes el enlace a la comunidad en la descripción y nos vemos en el siguiente. Chao, chao.